Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos en la 100.9 FM Norte, en la mañana del Señor. Hoy es la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, una mañana más que estamos juntos compartiendo las cosas de Dios, ¿no? Nuevamente, ya la verdad que vamos como 160 programas. Creo que ya van 4 años de programa. Impensado. Yo siempre me fijo y después me olvido. Creo que empezamos en 2013 o 2014. No me acuerdo, o 2015. Ya no sé, tengo que volver a mirar el primer programa. Pero vos sabés que es algo que yo, para mí no me acuerdo. Yo soy muy malo para los números, para las fechas sobre todo. Pero no es algo que te preocupe mucho, ¿no? No, sé que empezamos hace 2 años. Seguro, no, 2 años seguro, 3 o 4. Y claro, habría que ver un poquito nuestro programa en YouTube, la fecha. Y de ahí no miro más, ¿viste? Porque miro para adelante, como hablamos fuera de micrófono, ¿no? O sea, nosotros no lo hacemos ni por el rating, ni por la propaganda, ni por nada. Entonces... O sea, lo importante acá es el camino que no termine, ¿no? Como lo dice nuestra religión, ¿no? Es mejorar cada día, es no dejar ni abandonar el camino. Entonces uno no mira para atrás. Y eso me hace, sumado a mi falta de memoria, olvidarme del tiempo hace que empezamos. Pero igual 100 y pico programas me parece lindo, me parece hermoso poder seguir en el aire y seguir hablando de inagotables temas, ¿no? No, es inagotable. La doctrina católica es inagotable. Mirá, tengo programa acá que vos ya me decís, hace 3 años, 2015. Hace 3 años. Ajá, esperá, ya te voy a decir, porque yo debo tener anotado acá el número 1. Pero bueno, el tema es que hoy es domingo, estamos festejando. Ayer fue la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, que es algo muy, pero muy importante, una de las fiestas de precepto más importantes que tiene la Iglesia, por la importancia que la Iglesia Católica y que nosotros le damos a la Virgen María. Son las fiestas patronales que siempre se escuchan y a veces la gente no sabe de qué se trata. Bueno, esta es una de las fiestas patronales, ¿no? Claro, y es un día de precepto, o sea que claro, es de misa obligatoria según los preceptos de la Iglesia. Y esta fiesta de la Virgen Inmaculada para los católicos es muy importante, porque nosotros que veneramos, a mí no me gusta entrar en aclarar, porque nosotros no tenemos que aclarar a nadie, estamos seguros de quién es Dios y a quién se adora, y lo que son la Virgen María y los santos que nosotros veneramos. Pero bueno, la fiesta fue un proclamado dogma por Pío IX en 1854, y dijo: proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Eso es lo que es un dogma, que ya lo hablamos. Dice en Lucas 2:17, creo que es 2:17, llena eres de gracia, cuando Isabel le saluda, cuando escucha el saludo de María, impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, impulsada por el Espíritu Santo no lo dice Isabel, pero lo dice Dios en realidad, que es Espíritu Santo, llena de gracia, que en griego es que charitomene, que significa una particular abundancia de gracia, un estado sobrenatural. Y María es la mujer esperada, según el Génesis 3:15, la mujer vestida de sol, que Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Claro. Entonces es obvio que Jesús, siendo Dios, si se iba a encarnar, no se podía encarnar en cualquier seno. Claro. No podía llegar a un seno que tenía el pecado original. Por eso la preserva del pecado original, para que sea
María el arca de la nueva alianza. Claro. ¿Sí? O sea, también Jesús dijo, en el Evangelio también figura cuando una de las que Jesús cura le dice: benditos los senos, el vientre que te llevó y los senos que te dieron de mamar. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos esta fiesta tan importante para la Virgen, que es nuestra principal y más poderosa intercesora. Otra cosa que los hermanos separados tampoco pueden comprender, que ella es intercesora entre nosotros. Sin embargo, en Santiago, las cartas de Santiago, en el capítulo 6, habla de la intercesión. Dice que oremos entre nosotros, pidamos por el hermano entre nosotros. Y eso es lo que hacemos nosotros a María. Le pedimos a María que interceda ante Dios por nosotros, lo que hace cualquier madre que intercede ante su hijo con su padre cuando no le quiere dejar salir o cuando lo castiga. El hijo va corriendo abajo a la pollera de la madre y dice: por favor, decirle a papá que me perdone. Claro, sí. Y la madre va y bueno, dale, se portó bien, es un buen chico, me quiere, me trata bien. Eso dice la Virgen. Entonces es una fiesta a nivel mundial, y acá en Argentina nosotros tenemos un montón de advocaciones de la Virgen que se festeja. Y Itatí es muy conocido. Se hizo la procesión de Loreto también el mes pasado, donde se hizo la procesión hacia Loreto, 60 kilómetros. Tenemos la Virgen de Luján, de San Nicolás, Itatí, por ejemplo, la Virgen de Salta, nosotros siempre hablamos. O sea, tenemos un montón de advocaciones de la Virgen. O sea, que es un día muy importante. No hay que opacar esta fiesta con el arbolito, ni partido de fútbol, ni otras cosas. Hay que dedicarle especialmente a la Virgen este día. Claro. Mirá, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Y yo se lo explico lo más fácil posible a los chiquitos en catequesis, ¿no? Nosotros tenemos que partir, para entender el dogma de la Inmaculada Concepción, partir del origen, ¿no? Por eso vos te remontaste al Génesis. Y con la bula papal que declara dogma al 8, digamos, de la Inmaculada Concepción, y lo declara el 8 de diciembre de cada año, se reconoce esto que voy a decir ahora. Partimos del origen. Dios es eternidad, es omnipotencia, es omnipresente, omnisciente, es consciente absolutamente de todo lo que pasa en todo momento. Entonces, como buen padre, como vos dijiste, quiere que su hijo nazca en el mejor vientre. Esto ya podía ser visto por Dios desde el comienzo de los tiempos. Y nosotros tenemos que verlo con lógica, con la razón. Tenemos que entender que tanta pureza como es Dios, tanta divinidad, no puede nacer en cualquier vientre. Entonces, de algún modo, tuvo Dios que prepararla a la Virgen María, preparar el vientre de su madre, ¿no? Para que naciese su hijo divino, o sea, parte de su divinidad. Aparte, nació de María, se encarnó, porque se anonadó tanto Jesús en su humildad, que dejó el cielo para venir a hacerse carne y a salvar a nosotros, para vivir las miserias humanas sin ser culpable. Ni él ni la Virgen son los únicos dos inocentes que tuvieron que sufrir sin culpa. En cambio, nosotros sufrimos porque somos culpables, porque no hay nadie que no tenga pecado. Pero Jesús se hizo carne también del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo tampoco podía ir a morar en cualquier vientre, en cualquier espíritu, ¿sí? Porque la gente que no cree esto posible es aquella gente que es muy carnal, que vive muy en lo material del cuerpo, y se olvida que nosotros tenemos un alma que está siempre ahí adentro del cuerpo, que es la que lucha por florecer también, y que todas las pasiones de la carne son las que la hunden, no la dejan salir. Fijad, claro, lo que quiero hacerle entender a la gente es que la gracia ya viene dada por Dios, inclusive a la madre de la Virgen María, ¿no? Quien también concibe a la Virgen María en un ambiente, en una posición, si se quiere, en un ambiente, en una posición especial, ¿no? Tanto a Joaquín como a la mamá de la Virgen María, que eran justos. Claro, que eran justos, que eran también de alguna manera
son santos, pero quedan liberados también digamos, de todo pecado, como decís vos, y pueden tener ese arca, ese reservorio tan limpio, tan estéril de pecado, para que puedan hacer la Madre de Dios y así reservarse en el tiempo y poder dar a luz a nada menos que a Jesús. Entonces también es algo que se puede llevar por la lógica, se puede entender por la lógica y desvirtuar también lo que el protestantismo sostiene, que la relativiza y la pone en un segundo lugar a la Virgen María. No puede Dios nacer en un alma sucia. No puede tanta divinidad nacer en un cuerpo con pecado. Entonces, bueno, así lo explica Duns Scoto también, un gran pensador y teólogo, ¿no? Un padre de la iglesia, no, los padres de la iglesia ya hablan. No, ¿sí? pero creo que está más o menos a ese nivel, pero está dentro de los grandes teólogos, ¿no? Y bueno, es así como nosotros llegamos y como Pío IX llega al dogma, a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. De ahí en más es pureza absoluta hasta que nace el Niño Dios. Entonces es una fiesta que nosotros tenemos, es una verdadera fiesta, ¿no? Es una verdadera proclamación que hace la Iglesia de esta divinidad, ¿no es cierto? Porque la verdad que es de esta pureza, de esta divinidad que es la Inmaculada Concepción. Entonces, como tal tenemos que tenerlo. Es una fiesta patronal, yo diría, de las más importantes. Sí, aparte de también, las más importantes, Adrián. Como estamos viviendo el Adviento, también viene justo en esta época de Adviento, de espera, donde María también, bueno, claro, hacemos esta fiesta ella en todo este Adviento de espera a la venida de Jesús, y con María como principal ayuda, claro, que tenemos. Claro. Pero fíjate que está todo correlacionado para que o sea, para que nosotros entremos en Adviento, que es esa espera que vos decís, esas 4 semanas, ¿no es cierto?, que son previos al nacimiento del niño Dios, de Jesús. Tiene que haber una preparación especial y también tiene que ser, tiene que nacer en una. Fíjate vos que internamente dentro de la Virgen María nace en un espacio privilegiado, en un espacio único. Externamente nace en un espacio que es de lo más terrenal, de lo más simple y humilde posible. Qué gran contradicción. Bueno, pero bueno, está íntimamente relacionado lo que es la Inmaculada Concepción con el tiempo del Adviento. Empezamos el miércoles, ¿no es cierto? Empezamos el tiempo de Adviento hasta que llegue la Navidad. Bueno, obviamente que bases sólidas hay, sí. Nosotros podemos darle algunas, pero tiene que ser simple para que la gente entienda, pero ha sido muy estudiado dentro de lo que es la Mariología, y sobran digamos bases para entender y saber y aceptar que la concepción de la Virgen ha sido sin manchas, y por obvio, gracias a la providencia. Hay que leer los escritos de Guglietta, ¿no? Que fue un escritor muy antiguo, donde Francesco Guglietta es italiano, que fue experto en la vida de Pío IX, ¿no es cierto? Entonces él señala, hace toda una concepción, un desarrollo de la historia y del pensamiento de Pío IX. Entonces también pone todas las bases en el cual se sustentó este papa para llegar a este dogma. Habría que leer mucho, la verdad que es interminable, nuestra religión es interminable, nuestras bases y nuestras doctrinas y lo que los teólogos desarrollan, ¿no? Así que bueno, hemos pasado, si quieren leerlo, está la bula se llama Ineffabilis Deus, Dios inefable, infalible,
Entonces ahí pueden encontrar absolutamente todas las bases de este hermoso dogma. Bueno, por supuesto que Martín Lutero no acepta esto en el protestantismo. Sabemos que no, porque no escudriñan las escrituras. Ella misma dice en Lucas 1:46, me llamarán bienaventurada. En 48 me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso lo dice también por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí ya no hay más nada que decir. Cuando uno dice que el Espíritu Santo va a proclamar que le llamen bienaventurada, ya sabemos lo que significaba en la Escritura ser bienaventurada. Entonces, te voy a leer una contradicción que acabo de ver y acabo de contradecir lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjate lo que dijo Martín Lutero, el pensamiento que tenía en 1527, en un sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios. O sea, esto me hace pensar que fue antes de la Reforma. Decía, es dulce, y esto no creo que no se cambia en el pensamiento de un sacerdote, pastor posteriormente. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Fíjate vos lo dice él, que llega a decir, y cómo la posición que hoy tenemos del protestantismo, donde se rechaza ese dogma, donde ese dogma no está aceptado. Son cosas lindas para leerla y para entender también lo valioso de nuestra iglesia, cómo rescata la idea del dogma, lo estudia en profundidad y después no se cambia más, digamos, no cambiamos de postura, no vamos de un lado al otro. Bueno, esto me vino bien porque afirma, a mí me da más posición, más seguridad, que estamos parados sobre la verdadera iglesia de Jesús, ¿no? La que dejó a San Pedro, y la de San Pedro en adelante hasta el día de hoy en el Papa Francisco, digamos, están bien solventadas las bases y bien estudiadas e interpretadas correctamente como para tener ese alivio del católico, ¿no? No, yo creo que estoy en el camino correcto. Hay que informarse bien, porque hay mucha ensañamiento con la iglesia. Esto lo sabemos, esto fue siempre, esto va a seguir siendo. Cosa que el otro día estábamos en la pastoral y bueno, había una habitación con enfermos evangélicos, pentecostales y de Asamblea de Dios, no sé. Y nos pusimos a charlar. En un momento uno dijo que no se puede estar con Dios y con el diablo. Dice, ¿cómo eso quiso decir como que la Iglesia Católica estaba del lado del diablo, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo? Y no se animó a repetir lo que dijo, a explicar. Y bueno, ahí empezamos a charlar. Y tienen esa mentalidad de que nosotros adoramos a María más que a Dios, como que la adoramos a María. No sé quién le metió eso en la cabeza, porque realmente cualquier católico sabe que no es así, y no se los puede convencer de que no es así. Y vos le hablás de las bodas de Caná, cómo intercedió la Virgen para darle buen vino. ¿Quién es el buen vino? Jesús. O sea, cómo intercedió la Virgen allí, cómo cuando habla Jesús dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen mi voluntad. O sea, también se te refiere a que somos todos hermanos, todos hijos de la misma persona. Cuando en la cruz le da a Pablo y dice, he aquí a tu madre, también se refiere no solo a Pablo, sino se refiere a toda la humanidad. O sea, todo esto bien estudiado, bien escudriñado, no simplemente leído textualmente, sí, como hacen ellos. Entonces ya no hay más. Dicen, no, es algo que ya cansa de explicar algo que cae de maduro. Pero bueno, la gente tiene que saber, tiene que formarse, porque si no, al católico lo convencen. Es fácil que te hagan cambiar de opinión si vos no estás bien formado. Claro. Y no solo en la lectura, en la oración, en la comunión, en la misa, en lo que siempre decimos que fortalece el espíritu, el ayuno, los sacrificios. Claro, pero que hay una cosa que hay que sacarse de la cabeza, o que tienen que sacarle de la cabeza a los hermanos
los hermanos perdidos, ¿no? Que nosotros no adoramos a la Virgen María, nosotros adoramos a Dios, nosotros veneramos a la Virgen María, que es un escalón muy abajo de lo que es la adoración. Nosotros tenemos venerar significa tener un respeto, tener, no sé, amar intensamente a la Virgen María por ser nada más y nada menos que el receptáculo del Hijo de Dios o de Dios mismo. El nuevo arca de la alianza. O sea, si el arca de la alianza en el Antiguo Testamento era Eva. No, y claro, en realidad el arca de la alianza es lo que llevaba Moisés junto o sea, más claro, en realidad lo que vos quisiste decir es que Jesús viene a salvarnos del pecado de Adán y María de la traición de Eva, o sea, de la desobediencia de Eva. Pero el arca de la alianza que le hace construir Dios a Moisés, que ellos lo llevaban con total adoración, digamos, porque lo llevaron los 40 años, el arca iba bajo la nube de Dios, iba delante de toda la procesión de la peregrinación de los hebreos, y era un misterio contenido en una caja de madera que Dios le hizo construir. Ahí ya tenemos la primera también explicación en contra de la adoración de las imágenes que dicen los separados, cuando Dios hizo construir los ángeles que miraban hacia adentro, hacia el arca, o sea, esas imágenes de oro, de bronce, y ellos cuidaban tanto ese arca que después se lo roban en una de las invasiones y después lo recuperan. Imagínate lo que nosotros debemos cuidar y venerar a la Virgen María, que es el receptáculo y el arca de Jesús, de la nueva alianza. O sea, cuánto más importancia que la importancia que le daban los judíos al arca de la alianza que tenían ellos, que lo cuidaban porque era un misterio de Dios, y nosotros no vamos a cuidarle a María, que es la alianza definitiva, nueva y eterna que hizo Dios, creada desde todo, pensada desde antes de que existan los tiempos. La Virgen María desata el nudo que había hecho la primera Eva, ¿no? Claro. Fíjate vos, pues nosotros hablamos de que el dogma se introdujo en el año 1500, pero los padres de la Iglesia, ya como para, creo que estamos en tiempo. Sí, como para hacer un cortecito. Muy cortito lo que decir. Los padres de la Iglesia ya venían hablando de la Inmaculada Concepción ya desde hace muchísimo tiempo, ya San Justín, el año 100, San Ireneo, Tertuliano, en su libro de Carne Christi, siglo XVII, Julius Cus Maternus, o San Julio, o San Cirilo de Jerusalén también, en catequesis allá por el siglo XII, Epifanio, siglo XVIII, Teodotus de Ancira, todos son santos o padres de la Iglesia, San Sedulius en Carmen Pascali, en el siglo II. Todos ya se referían a la segunda Eva o a la Inmaculada Concepción, que después, ya recién en el siglo XVI, comienzo del XVI, termina siendo dogma. Y también San Agustín, nada más y nada menos, que habla de la Santísima Virgen María como la absolutamente pura. Y fíjate vos también, los otrora separados, pero no tanto como fueron nuestros hermanos de la Iglesia Oriental, o los ortodoxos, católicos ortodoxos, la siguen llamando la Santísima, a la Virgen María Santísima, la Toda Santa. Fíjate vos entonces que ya desde los primeros años de la formación del cristianismo, ya se le daba ese carácter de absolutamente pura, como dice San Agustín. Obviamente esa tradición fue de boca en boca, fue escribiéndose, pero estamos hablando del año 100, entonces estamos hablando al poco tiempo de que fueron falleciendo los últimos, los apóstoles, ¿no es cierto? Los últimos en fallecer. Entonces era algo muy fresco, quienes podían transmitirle a estas personas que empiezan a escribir cómo era realmente la Virgen María o la María, Madre de Jesús. Creo que habrán sido crónicas, no sé, para
interminables y bueno, para escucharlas toda la vida, me imagino, ¿no? Así que nosotros, bueno, en definitiva nosotros los católicos tenemos esa gran fecha, ese gran 8 de diciembre para festejar el día del nacimiento sin mancha de nuestra Madre María, que no debe confundirse con el 8 de septiembre, que es el nacimiento de la Virgen María. Sí, los días de la Virgen son la purificación el 2 de febrero, la anunciación el 25 de marzo, la asunción el 15 de agosto y la natividad el 8 de septiembre. Eso es lo que... Claro, y el 8 de diciembre claro, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Así que, bueno, qué mejor que tener a nuestra madre con mayúscula todo, en el cielo, siguiendo sin mancha, sin mácula, intermediando por nosotros. Así que nada más hermoso que para todo católico, que para todo cristiano, ser devoto o devocionar a favor siempre de la Virgen María y reconocerle este carácter que nadie, por más que escriban libros y libros, nadie va a poder sacarle. Ser la Madre de Dios es un privilegio absolutamente enorme, un privilegio encima querido, porque la Virgen María quería ser... Ella quería ser una servidora. Sí, pero se desvía por ser ella la indicada, porque, a ver, en la época del nacimiento de la Virgen María, sabían que pronto vendría el Mesías, y las mujeres, las vírgenes, las que se preparaban, las que eran muy devotas, como la Virgen María, todas querían ser, inconscientemente o conscientemente, querían tener esa posibilidad de ser la Madre de Dios. Esto lo digo porque en las visiones que se han escrito, tanto nosotros decimos mucho como Santa Brígida, ejemplo, que ha hablado la misma Virgen María con Santa Brígida, está explicitado esto, ¿no es cierto? El deseo siempre estaba. Lo que no era, lo que a la Virgen le impresionó fue que a ella le tocase, pero fue el deseo ferviente siempre de ser la madre de Dios, del Hijo de Dios, ¿no? No, claro, yo te estaba por decir eso. Nosotros más allá siempre nos tratamos de guiar en la Biblia, porque en la Biblia está todo, sobre todo para la Biblia, para los que tienen dudas o son muy estrictos con eso. Sí. Pero bueno, la Iglesia también, nuestra Iglesia acepta estos escritos como verdaderos de Santa Brígida y de otros santos, algunas apariciones. Ahí la Virgen aclaró un montón de veces de su Inmaculada Concepción. Después de años de estudio y de no existir ninguna contradicción, aprueban y la declaran santa. Claro, y por eso y entonces la Virgen misma se encargó de decirle a estos santos de su Inmaculada Concepción, a reafirmarlo, sí, que eso para, no es la única, para nosotros tiene mucho. Sí, hay mucho, pero eso es algo que para nosotros no hay discusión. Pero bueno, vamos a un temita musical, Sergio, que hicimos un bloque largo y volvemos. Alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando hermanos. Bueno, seguimos acá con el segundo bloque. Estábamos hablando de Inmaculada Concepción. Y bueno, eso se me vino a la mente. También estaba leyendo acá en las bodas de Caná, que dijimos por qué la Virgen es una poderosa intercesora. Y cuando le dice a Jesús, hijos se quedaron sin vino, él le dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo? Todavía no ha llegado mi hora. O sea que todavía él no se iba a manifestar
como el Salvador, como el Mesías, y sin embargo, con un pedido y una mirada de la Virgen, él adelanta su misión y produce el primer milagro, y convierte el agua en vino para ese proceso. Bueno, ese es el gran poder de intercesión que tiene la Virgen, que nosotros los católicos creemos y confiamos, que también están recontra comprobado también por todos los santos y las escrituras y los padres de la Iglesia. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que mucha gente tiene orejeras, digamos, y no puede ver cosas más allá de las palabras. Ya siempre decimos que las escrituras hay que leerlas con un espíritu diferente a solo la lectura, y hay gente que agarra la Biblia y lee como si fuese cualquier libro y la interpreta a su manera, y eso está claramente en la Biblia desestimado. Dice San Pedro, no cualquiera puede interpretar las escrituras. Por supuesto, por algo tiene la Iglesia 2000 años, 2018 va por 2019 años de existencia y de estudio. O sea, son muchísimos años de preparación, a veces para sacar un dogma. Fíjate vos que pasaron 1500 años para que salga, se estudie el dogma de la Inmaculada Concepción. No es poco tiempo, es mucho estudio, han pasado muchos teólogos, hasta que bueno, el momento estuvo y las bases estuvieron tan sólidas como para emitir un dogma, es decir, una idea de fe que nosotros debemos aceptar como indiscutible, que eso es el dogma. Y bueno, lleva su tiempo de interpretación. Entonces nosotros, como bien decimos, nosotros no podemos en una leída de la Biblia tratar de entender todo. Pero el pasaje que vos decís de las bodas de Caná, creo que echa luz sobre todo esto, porque una madre que le pide a su hijo, pero al Hijo de Dios, que se anticipe al plan de Dios, y que el hijo le diga a la madre, todavía no es mi tiempo, y aún así haga lo que le pide la madre, porque termina haciéndose el milagro de la conversión del agua en vino. Fíjate, no es una cosa menor, es una cosa, pero de una importancia tremenda, llegar a conmover o a mover la voluntad del mismo Dios, de anticipar su aparición, ¿no es cierto? Porque ahí se revela Jesús, se revela como Hijo de Dios en las bodas de Caná, sin que él quisiera. Lo sabía, obviamente que sí, pero sin que fuera el tiempo. Le dejó a la Virgen ese privilegio, claro, que sea ella la intercesora del primer milagro. Ahí está. Le da el paso a la madre, le da la prioridad de madre. Si nosotros no somos capaces de entender que Jesús, pero lo dijiste más claro imposible, si nosotros no somos capaces de ver la magnitud del pensamiento de Dios y la posición, como la posiciona la madre, y bueno, entonces no somos capaces de entender nada de la Biblia. Entonces, qué sé yo, no sé, la verdad que la boda de Caná supera todo entendimiento, ¿no? Y tenemos que entenderlo así, tenemos que entender que es la voluntad de María la que prevalece ahí, por sobre Dios. Y aparte, María está llamada a ser la corredentora. O sea, María no fue elegida al azar. Ya se dice también en la escritura que fue elegida antes de que el tiempo existiera, o sea, por su santidad que iba a tener. Entonces no fue elegida al azar. No es solo una portadora de Jesús, es la madre, y va a ser la madre por toda la eternidad. Y como madre también es corredentora. Ya desde el momento que Simeón le dio la profecía de Jesús, que es el Salvador, y una espada traspasará tu alma, ya le está dando una misión a María de corredentora. María sabía de las escrituras, claro, sabía lo que le esperaba al Salvador. Pero bueno, pero si fuese solo la madre la que le parió, después la dejó de lado, no tendría que sufrir. Ella fue la madre de Dios hombre y de Dios. O sea, de Jesús hombre y de Jesús Dios. Fue madre de
divinidad como de su carnalidad, de su parte. Sufrió tanto la pasión porque una madre común y corriente, si ve sufrir a su hijo, yo creo que sufre horrores y trata siempre, va a tratar de hacer algo, va a tratar por instinto, vamos a tratar, pongamos un caso, que si le pegan a un hijo, lo que sea, la madre va a salir corriendo y va a defenderlo con su vida. Lo que hizo María, la cosa así, acompaña en la pasión, no solamente Simeón le anticipa cuando van a hacer la circuncisión, a Jesús, sino que lo acompaña sin decir nada en la pasión de Cristo. ¿Qué madre acepta con dolor en el alma, porque realmente le traspasa el corazón ese dolor como una espada, pero no interrumpe el plan de Dios y lo acompaña hasta que Jesús muere en la cruz, ¿no? Y obviamente, solamente una persona que tiene una preparación especial puede soportar algo así. No se me ocurre, yo como padre ella ya se fue preparando, pondría mi cuerpo delante. Por eso ella, desde que el fiat de María, que es tan importante, ella aceptó todo, y sabiendo todo también, como decís, y todo también dice cuando Jesús se perdió en el templo, que dice, estábamos preocupados tu padre y yo, y él le dice, no saben que yo me tengo que ocupar de los asuntos de mi padre, y ella guardaba todo eso en silencio, o sea, ella sabía la misión de Jesús. Claro, ese es el mensaje más para la posteridad, para nosotros, ¿no? Que sepamos entender el lugar porque María lo sabía, o se lo sabían, el lugar de Jesús. Mirá, quería leer un poquito la participación del monje franciscano Juan Duns Scoto, allá en el siglo XIV, que fue el que va preparando este camino para que se declare este dogma de la Inmaculada Concepción. Es muy lindo leer un poquito la historia o leer esos momentos de preparación, ¿no es cierto? Duns Scoto es el que brinda la clave para superar todas las objeciones contra la divina doctrina de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de la mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable, decía el mismo Duns Scoto, no por la liberación del pecado, sino por la preservación del mismo. Él prepara el camino para la definición dogmática, ¿no? Dicen que su inspiración le vino al pasar por frente de una estatua de la Virgen y decirle: oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Fíjate vos ya que cómo la veneraban ya la Virgen María sin que estuviese el dogma. Entonces hay unas preguntas que se hace y son las siguientes. ¿A Dios le convenía que su madre, o sea, el mismo Duns Scoto se pregunta, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciese sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Después se preguntaba, ¿Dios podía, esto todo frente a la estatua de la Virgen María, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin pecado original? ¿Sí? Dios lo puede todo. El mismo se daba la respuesta. En realidad había una iluminación o una inspiración del Espíritu Santo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. Y por último, la pregunta, ¿lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Y responde, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces, después de estas preguntas, que inclusive le hace a sus alumnos, que la respuesta era evidente, exclama: primero, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Segundo, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Y por lo tanto, tercero, Dios hizo que naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. ¿Y qué resulta de todo esto? Dice, ¿cuáles son los méritos que tiene María o que produce la Inmaculada Concepción? María es libre
de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por Él que ella es preservada del pecado. Claro, por Jesús. Ella, por ser una de nuestra raza, ¿no? de la creación de Dios, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solo viene de Cristo. La razón y es la maternidad divina, porque Dios quiso preparar un lugar, lo que decíamos anteriormente, un lugar por donde su Hijo se encarnara. Entonces, ¿cuáles son los frutos de esto? María fue inmune de los movimientos de concupiscencia, los deseos irregulares, de la concupiscencia son los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Fíjate las consecuencias, los frutos, ¿no?, de esta inmaculada concepción. La Virgen María no estaba ni siquiera tentada hacia el mal. Y segundo, María estuvo inmune de todo pecado personal durante todo el tiempo de su vida. Esa es la grandeza de María, que siendo libre, dice Escoto, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia que había recibido. Entonces termina diciendo: el dogma de la Inmaculada Concepción no ofusca, sino que más bien pone de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Y así Duns Scoto prepara el camino unos años antes para que Pío IX, emitiera el dogma de la Inmaculada Concepción. Fíjate el razonamiento que hace el franciscano San Duns Scoto, que es muy, muy lógico y muy simple. Y nosotros tenemos que seguir ese pensamiento. Y ¿sabe dónde se corrobora? En lo que vos decías recién, en las bodas de Caná. Esa aceptación de Dios por su madre, esa preservación de la integridad de la Virgen María. Ni siquiera ahí la dejó pecar, ¿no? Porque pensemos al revés, si Jesús le hubiera dicho que no, hubiera sido una falibilidad de María, y María fue perfecta. Fue perfecta, digamos, en gracia de no pecar, y también hermosa, porque no tenía pecado, y hoy por hoy, cuando en las visiones que nosotros tanto hablamos de algunos videntes que la ven, le preguntaron por qué era tan hermosa, y ella dijo: porque amo mucho. Pero bueno, por eso digo, hay escritos de los primeros padres de la Iglesia y de primeros historiadores, inclusive, que reafirman todo esto de la Virgen en compañía de la primera Iglesia, de la Iglesia naciente después de la Asunción de Jesús, de la ascensión de Jesús. Por eso, como dice San Juan mismo en la Biblia, no todo lo que Jesús hizo está escrito, porque no alcanzarían todos los libros del mundo para contar lo que él hizo, y todo lo que después el Espíritu Santo inspiró a los sacerdotes o a la gente para seguir, que la Iglesia siga creciendo y nos sigamos conociendo cosas como esto de la Inmaculada Concepción y otros misterios más, también guiados por el Espíritu Santo, que por ahí implícitamente está en la Biblia, pero que los ojos humanos no lo llegaban, o la mente humana no lo llegaba a comprender. O sea que hay que creer también en esa inspiración del Espíritu Santo que nos sigue revelando cosas. Está todo escrito, pero no está todo sabido todavía, no está todo revelado. Nunca te pusiste a pensar, porque la Biblia, cuando empieza, digamos, el libro de los Hechos, nos da un esbozo nomás del acompañamiento, pero ¿cómo habrá sido el acompañamiento y cómo habrán sido las palabras de la Virgen María? Porque los apóstoles se recostaban, en el buen sentido, mucho en la Virgen María. Totalmente. Cuando la Virgen María muere, fue un golpe tremendo para los apóstoles, ¿no? Entonces, lo bellísimo que serían o podrían ser las palabras de la Virgen María, y lo alentador, sobre todo cuando Jesús es crucificado, ¿no? Esos días de espera hasta que se presenta, esos días de Pentecostés, ¿no es cierto?, que se presenta Jesús. El apoyo que tiene que haber sido la Virgen María para los desconsolados apóstoles, ¿no? Porque ella sabía de que su hijo iba a morir. Ella sabía, ella se preparó toda su vida. Sí. Sin duda que
me lleva a pensar también que por ahí lo habrá charlado, lo habrá hablado con aparte, Jesús. Ella no tenía dudas de que Jesús era Dios, no así como los apóstoles. Ella era la única que estaba convencida, que sabía eso. Pero mantener, con el dolor que tenía, mantenerse en la fe. No, y aparte tenía dolor de madre. También sabía que iba a resucitar porque creía en las palabras de Jesús. Por eso ella nos acompaña ese día a las mujeres a poner en el cuerpo más, claro, más ¿cómo se llama? Sí, los aceites. Sí, los aceites. Y muchos padres de la iglesia creen que, aunque no diga en la Biblia, a quien primero visita a Jesús después de su resurrección es la Virgen. Pero bueno, en la Biblia aparece a María Magdalena, pues también tiene un significado de María Magdalena, la pecadora redimida, y siendo mujer, claro, también Jesús exalta eso. Pero es que la Virgen ya estaba sabiendo. Claro, sabiendo. Yo creo que San José y ella sabían tantas cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero por ejemplo, la Virgen y San Juan, son los únicos seguidores de Jesús santos que no murieron mártires. ¿Por qué? Porque ya eran santos en vida. En cambio, todos los otros traían sus pecados de la carne, traían su carnalidad, como Pedro, la traición, Pablo, que venía también de perseguir la iglesia, y todos los demás apóstoles, que fueron todos mártires, porque tuvieron que ser martirizados para llegar a la santidad. Sí, ni hablar. O sea, derramar su sangre. Y Santiago fue el primero. Pero claro, pero en ese atrevimiento a veces de pedirle sentarse al lado de Jesús, digamos, que es terrible, no sabían lo que pedían, ¿viste? Ninguno estuvo libre de pecado, obviamente. El hecho de dudar, esa desesperación que está en el libro de los Hechos, ese desconcierto que había entre los apóstoles, también es un pecado, porque no creyeron, no terminaban de creer. Y Tomás, ni te cuento, cuando los apóstoles le dicen que vieron al Señor, y Tomás cerrado, hasta que no vea no voy a creer. Son pecados de la mente, ¿no? De la fe, cuando nos falta la fe. Somos nosotros también, ¿no? Tomás somos nosotros, si no vemos no creemos, ¿no? Y bueno, también nos pasa con este tema tan hermoso que es de la Virgen María y de la Inmaculada Concepción y de la vida misma de María, ¿no? Sí. Debe ser, no sé, muchas veces me pongo a pensar y lo que sentiría María, lo que no sé, tratar de imaginar un poquito esas conversaciones con los apóstoles en ese momento tan difícil después de la crucifixión. No sé, yo me voy, a veces me pierdo y obviamente no encuentro respuesta porque no las tengo, ni siquiera soy capaz de imaginarme cómo era la pieza donde estaban, el comedor, el lugar, ¿no? Pero tiene que haber sido bellísimo. El cenáculo. O sea, el cenáculo hasta que Jesús asciende. Sí, después, bueno, hay mucha historia que Juan se fue a Efeso y esas cosas. Así como dice Juan, que no alcanzarían los libros para escribir lo que dijo Jesús, también a eso apuntaba. Habría mucho que escribir sobre la Virgen María que nosotros no sabemos y que habrá dicho, que habrá acompañado, que habrá dado palabras de amor y paciencia y de, no sé, de madre, sí, a los apóstoles y a las mujeres que estaban con ellas. Bueno, Sergio, mira, la verdad que ya se nos fue el programa, pero bueno, teníamos que hablar también de Adviento, porque ya después ya se viene Navidad, pero bueno, Adviento tenemos programas anteriores, ya sabemos más o menos lo que es el Adviento, la preparación para el nacimiento y la segunda venida. Bueno, pero es importante decir unas palabritas, aunque sea de Adviento, en el sentido de que estamos esperando el nacimiento de Jesús y pronto, ya, porque pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Pronto ya vamos a estar viendo o viviendo la Semana Santa, tan cerquita del nacimiento. A unos escasos 2-3 meses ya viene la crucifixión de Jesús. Entonces, preparémonos en serio en esta etapa de Adviento, tranquilicémonos un poco, bajemos los decibeles, no entremos en la locura de fin de año, sino esperemos con alegría, ¿no? El nacimiento de Jesús. Vamos a hacer algo, vamos a un temita musical y después cerramos con algo de Adviento el programa, porque también me gustó esta idea y quiero continuar la idea que vos estás diciendo.
Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, como para ya cerrar el programa, el último bloque, te voy a dejar hablar a vos, Adrián, pero es esta la idea que yo quería decir. Preparémonos, si sabemos la definición de Adviento, preparémonos con alegría y que nuestro corazón se vaya preparando para recibir la buena nueva, la noticia del nacimiento del Hijo de Dios, para recibir el nacimiento del Salvador. Es tan importante la Navidad para nosotros, y que nosotros estemos preparados para esa celebración del 24, que el 24 estemos preparados para festejar que Dios vino a justificar nuestros pecados y a darnos más elementos para ir al reino de los cielos. No, perfecto. No, y esto del Adviento y la Navidad tiene un doble significado. O sea, el nacimiento de Jesús, que simboliza el comienzo de la salvación, que Jesús se encarnó y vendría a ser el nacimiento en el corazón de cada uno de los hombres. Tener en cuenta esto, que se piense en Jesús, que se lo tenga en cuenta, que nazca en el corazón de uno. Y después la segunda venida, que es la parucía, que es la venida definitiva para ya formar su reino definitivo, la Jerusalén celestial, que eso nosotros nadie sabe, solo el Padre sabe, lo dijo el mismo Jesús, y que en los evangelios se habla mucho. Él habla muchas parábolas sobre su segunda venida, que hay que estar atento, que si no supiéramos cuándo el ladrón va a hacer bosquejo en la casa no lo dejaríamos entrar, las vírgenes que se quedaron sin aceite, las bodas en la parábola del rey y la boda que invita al pueblo. O sea, hay un montón de parábolas donde él habla de esta segunda venida, esta boda definitiva con el esposo, en el Cantar de los Cantares. Entonces, para eso nos tenemos que preparar, pero eso no es que nos preparamos el 24 de diciembre y el 25 ya dejamos de estar hasta el próximo Navidad. No, es una preparación que empieza ahora y sigue durante todo el año. Eso es lo que hay que tratar de hacer. No somos buenos hasta que termine la Navidad, y una vez que terminó la Navidad volvemos hasta el próximo Adviento a nuestra vida anterior. Ya lo hablamos el año pasado y lo vamos a hablar siempre, todos los años, de las vacaciones con Dios y no sin Dios. Y siempre decimos que la salvación uno no está seguro hasta el último suspiro. Entonces uno no puede creer que ya hizo lo suficiente y tirarse a la haraganería, como diríamos. O sea, que uno tiene que seguir trabajando todos los días. O sea, que el Adviento es el comienzo de algo que continúa hasta el día final. O sea, no tiene que ser solo un periodo litúrgico, pero en la vida de los cristianos tiene que comenzar algo nuevo. Y tenemos la gracia de que todos los años y a cada segundo de nuestra vida Dios nos da un tiempo de Adviento, o sea, un tiempo de nuevo comienzo. Pero no abusemos, porque tampoco sabemos, como dijiste vos, cuándo viene por segunda vez Cristo, que la verdad que a mí me inspira temor. Claro, por supuesto, que deberíamos tener un santo temor. O sea, siempre confiar en su misericordia, en su bondad, pero siempre un santo temor. La segunda venida va a ser la definitiva en el fin del mundo, pero para demostrar su poder a toda la nación, pero también la de cada uno cuando nosotros nos toque irnos. O sea, que ahí ya termina nuestro periodo de prueba y vamos a tener que responder con los talentos que se nos dieron, a ver cómo lo reprodujimos. Entonces hay que tratar de dar fruto, aunque nos poden, siempre saber que uno poda para que los frutos salgan mejores. O sea, que continuar a pesar de las adversidades. Así es, queridos compañeros. Vamos hasta el próximo programa. No sé si la próxima semana, porque vamos a ver cuando por ahí lo podemos hacer, por ahí no lo podemos hacer. Desgraciadamente por ahí estamos conflictuados con algunas fechas, pero si no, siempre pasamos algún programita anterior que hable del tema. Perfecto. Nos vemos, Sergio. Gracias, gente, por estar, a lo de la radio, a Pedro, a Fernando.
y a todos los que nos siguen también por las redes sociales. Hasta la próxima. Purísima Madre mía, purísima, quiero consagrarte mi corazón, mi voluntad, mi vida entera. Llévame al corazón de tu divino Hijo Jesús, para que habite en mí. Quiero ser totalmente tuyo, Madre mía, a partir de hoy.